Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas. Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre la aparición y la desaparición, que es la capacidad que tienen los magos de la saga de Harry Potter de teletransportarse de un lugar a otro. No sabéis la cantidad de veces que algún suscriptor me ha preguntado ¿cómo es posible que al final de Harry Potter los personajes están apareciéndose cada 2×3, pero antes de eso nunca nadie se aparece? Bien, para responder a esta pregunta hay varias cuestiones que debemos tener en cuenta porque ni siquiera la pregunta en sí está bien planteada. En primer lugar, debéis saber que no es cierto que nadie se aparezca hasta el final de la saga, porque ya antes, tanto en los libros como en las películas, hay varios personajes que usan la aparición en momentos muy concretos. Todos sabéis que a partir de la sexta película, cada vez que un personaje se aparece, hay como un pequeño torbellino negro, como un círculo superpuesto a otro en su interior antes de que desaparezca y aparezca en otro lugar con otro torbellino idéntico. Esta estética del torbellino se mantiene en las películas de Animales Fantásticos, donde los personajes también se aparecen así. Pero en las películas anteriores a la sexta, cuando alguien se aparecía, lo hacía con otra estética. Por ejemplo, cuando Dobby se desvanece en la segunda película, en realidad se está desapareciendo, no volviendo invisible. Debería estar haciendo exactamente lo mismo que en la séptima película. O cuando los mortífagos son convocados por Lord Voldemort al final de la cuarta película, en realidad todos se están apareciendo en el cementerio, aunque en la película pusieron como que volaban y aterrizaban con humo en el suelo. Además, también debemos considerar que dentro del castillo de Hogwarts y sus terrenos circundantes nadie podía aparecerse. La primera vez que eso se indica es en el capítulo 9 del tercer libro, donde Hermione explica que Hogwarts estaba protegido por todo tipo de encantamientos para evitar que nadie entrara furtivamente, así que nadie podía aparecerse o desaparecerse a voluntad. Esa explicación se repite varias veces en los libros cuarto y quinto, por boca tanto de Snape como de Hermione, y en el cuarto capítulo del sexto libro lo confirma el propio Dumbledore, quien dice que en Hogwarts uno no podía aparecerse ni en los edificios ni en los jardines, y es por esa razón que, por ejemplo, cuando Draco, Snape y los mortífagos quisieron huir después de su muerte, se vieron obligados a salir del colegio, cruzar los jardines y llegar al otro lado de las verjas, detrás de las cuales pudieron desaparecerse, porque desde el interior, desde la torre de astronomía, no podían hacerlo. Además, Dumbledore indica que Hogwarts no es el único lugar del mundo donde la aparición es imposible, sino que la mayoría de viviendas mágicas estaban protegidas de aparecedores no deseados, y es por esa razón que, por ejemplo, en el séptimo libro, Kingsley tuvo que cruzar la verja de la madriguera para poder desaparecerse y salir de ella, o que los carroñeros que capturaron a Harry, Ron y Hermione no pudieron aparecerse dentro de la mansión Malfoy, sino que tuvieron que hacerlo fuera y una vez allí pedir permiso para entrar. La única excepción a todo esto eran los elfos domésticos, porque ellos tenían una magia especial, distinta a la de los magos, de forma que ellos sí podían aparecerse y desaparecerse en lugares encantados como Hogwarts o casas mágicas, e incluso llevarse a otros humanos con ellos. Es por eso que Dobby y Kreacher fueron capaces de aparecerse en la enfermería del colegio, que Kreacher fue capaz de desaparecerse dentro de la cueva de los Horcrux y que Dobby fue capaz de desaparecerse dentro de la mansión Malfoy con Harry y sus amigos. Por tanto, la explicación a por qué la mayoría de personajes de Harry Potter no usan la aparición hasta el final de la saga es, simplemente, porque hasta ese momento casi todo lo que ocurre sucede dentro de Hogwarts, cuyo castillo y terrenos estaban encantados para que nadie pudiera aparecerse ni desaparecerse, de forma que no pudimos ver a casi nadie aparecerse hasta que Harry, Ron y Hermione se fueron del colegio al final de la saga. Dicho esto, pasemos a otro tema importante y es que no todos los magos y brujas podían aparecerse. Para poder usar la aparición debías cumplir 3 requisitos. Primero debías tener como mínimo 17 años, que en el mundo mágico era la cifra necesaria para considerarte mayor de edad. Luego tenías que hacer un examen en el que debías demostrar que podías aparecerte sin errores. Y para acabar, si aprobabas ese examen, el Ministerio de Magia te entregaba un carné, con el cual se demostraba que eras apto para usar la aparición. En otras palabras, para los magos y brujas, aparecerse es lo mismo que para nosotros es conducir coches, porque en ambos casos debes ser mayor de edad, hacer unas prácticas y sacarte un carnet. En el sexto capítulo del cuarto libro se nos explica que había muchos magos adultos que no querían utilizar la aparición, sino que preferían las escobas porque eran más lentas pero más seguras. Y en el mundial de Quidditch, para aquellos magos que no sabían aparecerse o no tenían el carné, el Ministerio de Magia preparó 200 trasladores en lugares estratégicos por toda Gran Bretaña, que los transportaban directamente al campamento que había al lado del campo.
Cada año, en la propia Hogwarts se ofrecía un curso de aparición para aquellos alumnos que tuvieran 17 años o fueran a cumplirlos antes del 31 de agosto. En total, el curso costaba 12 galeones y constaba de 12 sesiones que se hacían cada sábado por la mañana durante 12 semanas seguidas, empezando en febrero. Como os he explicado antes, en circunstancias normales no era posible aparecerse en Hogwarts, pero para las sesiones de ese curso, el director levantaba el sortilegio durante una hora, exclusivamente dentro del gran comedor, para que los alumnos pudieran practicar allí. Un instructor del ministerio iba para enseñarles. Les explicaba que, para aparecerse, había que recordar las 3D: destino, decisión y desenvoltura. Primero había que fijar la mente con firmeza en el destino deseado, luego había que centrar la decisión en ocupar el espacio visualizado, dejar que el deseo de entrar en él les desbordara la mente e invadiera cada partícula de su cuerpo, y finalmente girar sobre sí mismos, sentir cómo se fundían con la nada y moverse con desenvoltura. Para acabar, debéis saber que además de esas 12 sesiones prácticas que se hicieron en Hogwarts, aquellos estudiantes que hubieran cumplido la mayoría de edad antes del primer examen, que era el 21 de abril, pudieron apuntarse además a prácticas complementarias en Hogsmeade. Sabemos que los exámenes no eran fáciles. Charlie Weasley suspendió el primero porque apareció 8 kilómetros más al sur de donde se suponía que tenía que ir, así que aprobó a la segunda. Fred y George aprobaron con muy buena nota, igual que Hermione, que aprobó el examen a la primera, pero Ron suspendió por muy poco, tan solo porque se había dejado media ceja detrás. Harry no pudo examinarse en abril porque todavía no tenía 16 años, así que, en teoría, él y Ron deberían haberse examinado en otro momento durante el mes de agosto, pero antes de poder hacerlo, Lord Voldemort tomó el ministerio y ellos tuvieron que huir, de forma que durante los 6 largos meses que pasaron apareciéndose cada día, moviéndose de un sitio a otro, en realidad Hermione era la única de los 3 que tenía la licencia. Tampoco es que aquello significara nada, porque Harry había aprendido a aparecerse y aunque no tuviera el carné, lo hacía a la perfección. Ron, por otro lado, de vez en cuando sufría alguna despartición. La despartición era una separación involuntaria de alguna parte del cuerpo que se producía cuando la mente no tenía suficiente decisión. Había muchos tipos de desparticiones, algunas leves, como cuando Ron se dejó en el examen media ceja atrás, o cuando en el séptimo libro perdió las uñas de 2 dedos al huir de los carroñeros, pero otras muy dolorosas, como cuando en las sesiones prácticas Susan Bones se dejó la pierna izquierda a 1,5 metros de distancia, o cuando al huir del Ministerio de Magia en el séptimo libro el brazo de Ron fue en parte seccionado, pues le faltaba un gran trozo de carne, como si lo hubieran cortado limpiamente con un cuchillo. Por fortuna, las desparticiones no eran irreparables, y el señor Weasley explicó el caso de 2 personas que se aparecieron sin tener el carné y la mitad del cuerpo les quedó atrás, así que quedaron inmovilizados y tuvieron que esperar a que llegara el equipo de reversión de accidentes mágicos y los recompusiera, mientras que el departamento de transportes mágicos tuvo que multarlos. Cabe destacar que, de hecho, la sexta planta del Ministerio de Magia era la del Departamento de Transportes Mágicos, que entre otras cosas incluía el centro examinador de aparición, donde se repartían los carnés y de donde venía el instructor que enseñaba a los alumnos de Hogwarts. Según se nos explica en los libros, cuando alguien usaba la aparición era fácil de detectar porque, al hacerlo, se oía un fuerte ruido que a veces es descrito como el chasquido de un látigo, otras veces como una fuerte detonación parecida al ruido de un disparo, otras veces como un fuerte estampido, y finalmente, del quinto al séptimo libro, se acaba adoptando la costumbre de describirlo como un crack o como un puff. La sensación que uno tenía cuando se aparecía era muy extraña. En el caso de Harry, se nos dice que todo se volvió negro y el muchacho empezó a percibir una fuerte presión procedente de todas direcciones. No podía respirar, como si unas bandas de hierro le ciñeran el pecho. Sus globos oculares se empujaban hacia el interior del cráneo, los tímpanos se le hundían más y más en la cabeza, y entonces aspiró a bocanadas el aire nocturno y abrió los ojos llorosos. Se sentía como si lo hubieran hecho pasar por un tubo de goma muy estrecho. Más adelante, esta sensación de opresión se fue repitiendo y a Harry no le gustaba nada, pero Dumbledore dijo que llevaba tiempo acostumbrarse, así que es posible que, después de los 6 meses que pasó con Hermione y Ron apareciéndose a diario, Harry acabara perfectamente acostumbrado y ya ni siquiera lo notara. Las 2 últimas cosas que me quedan por comentar son que en el capítulo 36 del quinto libro, cuando Dumbledore derrotó a todos los mortífagos en el ministerio, los inmovilizó mediante un embrujo antidesaparición, con lo que sabemos que existía algún hechizo para evitar que una persona se desapareciera. Y que en el capítulo 11 del séptimo libro, Lupin explicó que era imposible seguirle el rastro a alguien que usara la aparición a menos que te agarraras a él en el preciso instante en que se desaparece, como hizo el mortífago Yaxley al final del capítulo 13.
Así pues, la conclusión es que la aparición es uno de los hechizos más poderosos y más útiles del mundo mágico, aunque sea difícil de dominar, porque con él puedes ir donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, y a no ser que te agarren en el momento de desaparecerte, es imposible que nadie pueda seguirte. Así que con esto termina mi vídeo sobre la aparición. Espero que os haya ayudado, dale like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.